Ya, ahora sí, chiquillos, ¿me escuchan y me ven? Que antes tuvimos un problema. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy día? Como siempre, los lunes. Bueno, hoy día un poco más tarde porque tuvimos un par de problemas. ¿Cómo están hoy día, chiquillos? Estamos comenzando la clase del día de hoy. Hola. Yo estoy bien, gracias. Hola, Ronnie96, Nati24, Estefanía Emilia. Hola. Maquita RB. ¿Cómo están? Ya, chiquillos, hoy día vamos a ir un poquitito más rápido por el retraso que tuvimos. Hoy día vamos a ver tres tipos de funciones. Vamos a ver la función raíz cuadrada, la función exponencial y la función logarítmica, ¿ok? Primero, la primera que vamos a ver va a ser la función raíz cuadrada, ya que la semana pasada vimos la función cuadrática. Y podríamos decir que esta es la inversa de esa. Mauri Ortiz me dice salúdeme. Entonces vamos a partir inmediatamente con función raíz cuadrada. ¿Qué saben de la función raíz cuadrada, chiquitas, chicos? ¿Qué saben de la función raíz cuadrada? Vamos a empezar. ¿Qué saben? Nada. Es decreciente, dicen algunos. Espérenme un poquito. Tengo un problema con el PPT, chiquillos, espérenme un poquito. Vamos a abrirlo de nuevo para ver qué pasa. Ahí sí parece. No avanza. Ahí sí, ya. Puros problemas hoy día. Ya, ahora sí, comenzamos. No la vieron en el colegio, me dice Sara Garrido. Ya. La función raíz cuadrada es del tipo siguiente. F de x igual a x cuadrada. O sea, perdón, a raíz de x. Me estaba confundiendo con la de la semana pasada. Ya. Y como alguien dijo por ahí, la función raíz cuadrada sí es creciente. Esta es como la definición de creciente. ¿Cuál será el dominio de la función raíz cuadrada, chiquillos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será el dominio de esta función? Los reales, todos los reales. X puede tomar cualquier valor en los reales. Los reales positivos más el 0, dice chico cibernético. Muy bien. Perfecto. Son los reales positivos. Aquí me faltó el 0, pero son los reales positivos más el 0. Entonces, el codominio de esta función está definido como también los reales positivos, ¿sí? Incluido el 0. Aquí me faltó ese pequeño detalle. Un ejemplo de función raíz cuadrada puede ser este, por ejemplo. Raíz cuadrada de 6x. Porque también puede variar lo que acompaña a la x dentro de la raíz cuadrada, ¿sí? Y será inyectiva, biyectiva, epiyectiva, lo que vimos el otro día. ¿Qué será esta función?
será... El codominio es el conjunto de llegada de la función. Por si acaso alguien me pregunta por ahí. Inyectiva, me dice Rosiwis. Biyectiva, Mauri Ortiz. Epiyectiva, Connie Sama. Les cuento, chiquillos, que es ambas. Es biyectiva esta función. ¿Ok? Vamos a ir avanzando más rapidito hoy día, chiquillos, ¿ya? Por el retraso. Entonces vamos a continuar. La gráfica de la función raíz cuadrada es la siguiente. Es como la mitad de una parábola, pero como acostadita. Así es la gráfica de la raíz cuadrada. ¿Ok? También hay ciertas variaciones. Cuando aquí dentro varía un poco la cantidad subradical. Entonces vamos a ver qué pasa cuando varía esta cantidad. Chiquillos, están diciendo que X podría ser positiva o negativa. Recuerden que no, X solo puede ser positiva. Recuerden que está bajo una raíz cuadrada. Entonces, la gráfica para cuando tenemos, como en el ejemplo que vimos que era raíz de 6X, ahora vamos a tener un valor definido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos el mismo que vimos delante, raíz de 6X. Chiquillos, lo inyectiva y epiyectiva y biyectiva lo vimos en una clase anterior. Pueden revisar el video, ¿ya? Para que les quede más claro. Esta creo que es la clase 11, si no me equivoco. Ya. Entonces, aquí tenemos de qué forma varía la función raíz cuadrada dependiendo del acompañante de la X. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mientras más, digamos, más chica se hace X, va acercándose más al eje X, propiamente tal. Ya. Vamos bien hasta ahí, supongo. Esta es la clase 13, sí. Ya, vamos a continuar cuando tenemos la gráfica de la función raíz cuadrada, pero cuando tenemos algo sumado o restado. Vamos a ver qué pasa. La función no siempre parte del origen Elifant. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay un número restado o sumado. Por ejemplo, aquí tenemos tres funciones. La función naranja, que es x más 5, nos dice que la función, o sea, la gráfica parte del menos 5. ¿Sí? Cuando es f de x igual a raíz de x menos 5, la gráfica parte del 5 positivo. Si se fijan aquí adentro, cuando esto se hace 0, es cuando estamos aquí de dónde parte la gráfica, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si x vale menos 5, en este caso, x vale menos 5, acá va a ser 0 acá adentro. Entonces va a ser 0 aquí. ¿Se entiende? Cuando se está sumando un número, la gráfica parte hacia los números negativos, digamos. Y cuando el número se está restando, la gráfica parte hacia el lado de los positivos. ¿Sí? ¿Qué no entienden? ¿Qué cosa no entienden, chiquillos? Cuando no está con raíz, Alina Jiji
Me pregunta, cuando no está con raíz, eso es otro tipo de funciones y eso lo vimos la primera clase. ¿Ok? Ya. Este tipo de funciones es poquito lo que hay que saber de ellas, chiquillos, ¿ya? Sucede lo inverso, fíjense, cuando está sumando, se corre hacia el lado de los negativos y cuando está restando, se corre hacia el lado de los positivos. Porque cuando, digamos, cuando el valor de x, en este caso, es menos 5 más 5 es 0. Entonces ahí es cuando toma el valor 0 acá en el del eje y. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ir ahora con la función exponencial. Voy a correr ahí. Con la función exponencial. Ahí sí. Ya. La función exponencial tiene que ver un poco con las potencias, ¿cierto? Si eso fue todo de raíz cuadrada, porque es poquito lo que sale en la PSU. Ya. Entonces, la función exponencial se define de esta manera, ¿sí? Donde a es positivo y k es una constante. Bueno, a también es constante. Entonces, un ejemplo, bueno, ahí hay dos ejemplos. 5 elevado a x y 1 medio elevado a x. En este caso, chiquillos, la variable es la x, es el exponente, por eso se llama función exponencial. El exponente es lo que varía. ¿De acuerdo? Si, bueno, me preguntan de la anterior, ¿qué pasa si tiene un negativo? La raíz cuadrada, la función está debajo, de la misma manera, pero debajo del eje X. ¿Sí? Es de la misma forma, pero debajo del eje X, como hacia el otro lado, como completando una parábola hacia el lado, pero solo hacia abajo. Entonces vamos a continuar. El dominio de esta función, entonces, son todos los reales. Fíjense que aquí no se indefine de ninguna forma. Puede haber cualquier valor aquí en el exponente. Entonces, el recorrido, chiquillos, va a depender de lo siguiente. Va a depender de la constante k. Si k es positiva, el recorrido es desde 0 hacia el infinito, sin tomar el 0. Y si k es negativa, el recorrido es desde el menos infinito hasta el 0, es decir, como los reales negativos. ¿De acuerdo? Y además, esta función también es biyectiva. Chiquillos. El dominio de la función raíz cuadrada eran los reales positivos, recuerden. Me están preguntando. Bastito 1313 me pregunta eso. Ya. Entonces, esta función también es biyectiva. Lo que vimos delante es inyectiva y epiyectiva. Ya. Ahora vamos a ver la gráfica de la función exponencial. Fíjense en algo. Cuando k es positivo, la función es creciente. Y cuando k es negativo, la función es decreciente. Entonces,
también tenemos que f de x tiende a 0 cuando x es muy chiquitito. Perdón, cuando x es menor que 0. Chiquillos, me están preguntando cómo saber si es biyectiva. Eso lo vimos en otra clase por si acaso. Ya. Cuando A es muy grande, el crecimiento o decrecimiento, porque recuerden que cuando K era positivo la función era creciente y cuando K era negativo la función era decreciente, entonces el crecimiento o decrecimiento es más rápido. Entonces, todas las funciones exponenciales con K mayor que 0 cortan al eje Y en K. Y todas las funciones exponenciales con K menor que 0 cortan al eje Y en menos K. Entonces, tenemos este ejemplo. Fíjense que acá K es 1 porque el 4 correspondería a A. Entonces, la función corta el eje X en 1. Y acá también. Y acá en menos 1. Entonces vamos a continuar, vamos a ver qué pasa cuando varía el parámetro K. Por ejemplo, en la función f de x igual a K por 2 elevado a X. Tenemos la siguiente variación. Cuando K va aumentando, fíjense lo que va pasando. La función va de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera varía la gráfica, chiquillos, cuando varía el parámetro K. Recuerden que K es el que va acompañando al numerito al A. Ahora vamos a ver cuando varía el parámetro A. Por ejemplo, las funciones de esta manera van a tener dos formas. Cuando A está entre 0,1 y 0,99, que varía de esta forma. Chiquillos, si el chat los desconcentra, no lo pesquen. Chiquillos, no confundan esta con la función potencia. La función potencia es otra. ¿Ya? Y cuando A está entre 1, cuando A es mayor que 1, tenemos esto. Varía de esta manera. Chiquillos, ¿qué duda tienen con esta función? Porque vamos a pasar a la siguiente. Me voy a sacar de ahí para... Ahí sí. Ahí. Ya. ¿Qué duda tienen con esta? Sí, porque fíjense, cuando x es 0, a elevado a 0, cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces siempre va a cortar en el 1 cuando k es 1. Cuando k es distinta de 1 va a cortar en k. ¿De acuerdo? Está un poquito difícil, pero vamos a hacer unos ejercicios después que los van a hacer entender un poco mejor. Ahí vamos a ver un par de ejercicios. Entonces, vamos a continuar ahora con la función logarítmica, que es la última que tenemos que ver el día de hoy. Vamos a... No odien funciones. No es tan difícil como parece. Vamos a ver unos ejercicios y ahí les va a quedar más claro. Ya. Ahora vamos a ver
la función logarítmica. La función logarítmica en el fondo es la inversa de la función exponencial, ¿de acuerdo? En la PC1 no entra función inversa, por eso que no lo hemos visto. Pero tengan eso igual un poco en mente, que es la inversa. Entonces, la función logarítmica está definida de esta forma. Logaritmo en base a de x. En este caso, x está variando. ¿De acuerdo? Y ahí me quedó un poco corrido, pero dice que a es constante y real. Y a tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1. ¿De acuerdo? Tienen que recordar logaritmos. ¿De acuerdo? El dominio de esta función son los reales positivos sin incluir el 0. Fíjense que el dominio no incluye el 0. Entonces, el recorrido son todos los reales. ¿Sí? Entonces tenemos en este caso que el dominio son los reales positivos y el recorrido son los reales. Un ejemplo de función logarítmica, por ejemplo esa, f de x igual a logaritmo en base 3 de x. Y esta función también es biyectiva, por si acaso. Vamos a ver entonces la gráfica de la función logarítmica. Entonces, fíjense, cuando a es mayor que 1, acuérdense que a es mayor que 0. Entonces a puede ser mayor que 1 o menor que 1. La función es creciente y cuando a es menor que 1 la función es decreciente. Y cuando x es 1 la función se hace 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo de gráfica. Fíjense, cuando a es mayor que 1, la función es creciente, como habíamos dicho. Y cuando a es menor que 1, la función es decreciente. Entonces, esto es cuando varía el valor de a. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora cuando va variando a, ¿qué pasa? Teníamos esta función y fíjense lo que pasa. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de x está de esta forma. Logaritmo en base 9 de x va como acercándose al eje x. Y lo mismo hacia abajo. Recuerden que cuando a era menor que 1, es decir, entre 0 y 1, la función era decreciente. Y aquí tenemos dos ejemplos. No corta el eje y porque el dominio no incluye a los negativos, ni al 0. Ahí está como que estuvieran en el 0, pero en realidad como que lo toca en el infinito. Ya. Entonces ahora vamos a ver cuando varía el argumento. Cuando pasa lo siguiente, cuando tenemos logaritmo de a, o sea, logaritmo en base a de x más k. K también sería un número constante. Entonces, cuando k es mayor que 0, la gráfica se corre hacia el lado izquierdo, ¿sí? Hacia los números negativos. Y cuando k es negativo,
ocurre lo contrario. Igual que con la función raíz cuadrada. ¿Se acuerdan? Igual que con la función raíz cuadrada es esto. Me voy a correr un poco. Alguien odia los logaritmos ahí, pero son entretenidos. Entonces, yo tengo entendido que ya vieron logaritmos, chiquillos, así que busquen las clases anteriores para ver si ahí están las ecuaciones logarítmicas. En realidad no lo tengo muy claro si las han visto o no. Ah, sí, Elifang dice que ya vieron ecuaciones logarítmicas. Entonces, confirmado, ya lo vieron, entonces revisen las clases anteriores. ¿Ok? Ya, chiquillos, entonces ahora nos vamos a ir con ejercicios para que les quede más claro esto que vimos muy rápidamente, ¿ya? Ya. Vamos a ir con los ejercicios. Pero antes vamos a dar un aviso que dice: los espíritus emprendedores saben que hay más de una forma de llegar al resultado. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces vamos a ir ahora con los ejercicios para que los que están un poquito perdidos no se pierdan tanto. Ya. Entonces, por ejemplo, este es demasiado fácil, así que díganme ustedes cuál es el resultado. Todavía no vemos nada de geometría este año, chiquillos, por si acaso. Ya, ¿cuál será el resultado de este ejercicio? Si f de x es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más 5 más raíz cuadrada de x cuadrado, entonces f de menos 2 es igual a 5, me dice espartano. La A, me dicen. Todos me dicen la A. Está fácil, ¿cierto? Simplemente reemplazamos. F de x es igual a raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 5 más la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado. Entonces simplemente resolvemos. 4 más 5 más raíz de 4. Entonces raíz de 9 más raíz de 4. 3 más 2. Entonces, todos tenían razón. Felicitaciones. Es la A. Esta estaba muy fácil. Vamos a ir con una que a lo mejor es un poquitito más difícil. No, tampoco es tan difícil. Dada la función f de x igual al logaritmo en base 3 de x, el valor de f de 9 más f de 81, ¿cuál será? Ya. ¿Cuál será esta respuesta? Está igual de fácil que la anterior, pero solamente que tiene logaritmo y eso es un poquitito más feo para algunos. Pero no se desesperen, es lo mismo que delante, solamente reemplazar. Perfecto, la E dicen. La E, la E.
¿Todos la E? Perfecto, entonces hagámosla. F de 9 sería logaritmo en base 3 de 9, ¿cierto? ¿Y qué era el logaritmo? El logaritmo era el número al que hay que elevar la base para obtener el exponente. Entonces, 3 elevado a ¿cuánto me da 9? 3 elevado a 2. Entonces, la respuesta del logaritmo es 2. Entonces, tenemos esa. Y f de 81 va a ser de la siguiente forma. Logaritmo en base 3 de 81. ¿Y qué dijimos que era el logaritmo? Era el exponente al cual hay que elevar la base para obtener el argumento. En este caso, ¿a qué número hay que elevar 3 para obtener 81? Y ya me lo han dicho algunos. A 4. Entonces, 2 más 4, 6. Entonces todos estaban perfectamente. La letra E. 4 me dicen. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este era también igual de fácil que el anterior. Estos ejercicios han sido más un poquito fáciles para que se vayan familiarizando con la función logaritmo y la función raíz cuadrada, etcétera, ¿ya? Pero ahora vamos a ir con uno un poquito más, bueno, que en realidad es de lo que vimos recién. Dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor el comportamiento de la función f de x igual a raíz de x más 1? Tenemos la opción A, opción B, opción C, véanlas bien, opción D y opción E. ¿Cuál creen que será? La A. Todos dicen que es la A. Perdón, ahí sí. Perfecto. ¿Por qué? Fíjense. Cuando x vale menos 1, f de menos 1 va a ser de la siguiente manera. Entonces, por lo tanto, esta va a ser raíz de 0. Y eso es igual a 0, por lo tanto, la función parte desde el menos 1. Entonces, nuevamente, todos la chuntaron. No, todos respondieron correctamente. Vamos a ir a la siguiente. Están fáciles las preguntas. Yo por si acaso las saco de ensayos PSU, así que no... Son como del mismo estilo de la PSU. Ya está. Sea f de x igual a 4 menos x, raíz de 4 menos x al cuadrado. Una función real. El dominio de la función es el conjunto la B, me dicen. ¿Qué pasó con Isama? Que me dice, profe, ¿qué no entendiste? Me dicen que es la B. La B, bien. La A, me dice alguien. ¿No saben? La C. Me están diciendo. Voy a explicar esta y explico de nuevo la anterior para los que no la entendieron, ¿ya?
Ya, entonces fíjense que como tenemos una raíz cuadrada y estamos en esta es una función real, nos dicen aquí que es una función real, dentro de la raíz no puede haber un número negativo. ¿De acuerdo? Entonces lo que aquí está, lo que hay acá adentro no puede ser negativo. Entonces fíjense que para que esto de aquí no sea negativo, 4 tiene que ser mayor que x cuadrado. ¿Sí? Y recuerden que cuando yo saco la raíz cuadrada de algún número, por ejemplo, si 4 es igual a x cuadrado, entonces si yo saco la raíz cuadrada, me va a quedar que esto es más menos 2 igual a x. Entonces, la cosa está con el más 2 y el menos 2. Y si nos fijamos aquí, si obtenemos esto, si llegamos aquí, sería fácil, porque la única que tiene el más y el menos 2 es esta, la b. Pero vamos a ver qué pasa. Cuando un número es más grande que 2, por ejemplo el 3, 3 elevado a 2 es 9. Entonces esto ya no se cumple. O por ejemplo, si un número es menor que menos 2, por ejemplo menos 4, menos 4 al cuadrado es 16 y esto tampoco se cumple. Por lo tanto, los números que cumplen esta condición son los números que están entre el menos 2 y el 2. Es decir, este conjunto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces era la B. El 1 también está dentro de ese conjunto. Fíjense que ese conjunto me define a todos los números que están entre esos dos, contando al 1, al 0 y al menos 1. Y además los que están entre medios. Recuerden que siempre hay números entre medios. Entonces la alternativa correcta era la alternativa B. Y para los que me preguntaron la anterior, está. Fíjense que de partida todas las curvas que se muestran aquí son iguales, entonces no había que determinar cuál correspondía a la raíz cuadrada, simplemente había que determinar el numerito desde el que partía la función. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso era esta porque delante dijimos que cuando había un número positivo sumándose al x, la gráfica se corría hacia el lado izquierdo. Y cuando había un número negativo, es decir, algo restándole al x, se corre hacia el lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, para comprobarlo, en este caso yo hice esta parte de aquí, que fue reemplazar simplemente. Yo aquí estoy teniendo un valor de x que es menos 1. Entonces reemplazo f de menos 1, lo reemplazo acá, y obtengo que me da raíz de 0, y eso es 0. Entonces, cuando x vale menos 1, esta es la x, y vale 0. Por lo tanto, esta era la alternativa correcta. No recuerdo quién me preguntó, pero ahí está la respuesta. Y tienen toda la razón. Yo acá me equivoqué. Es cerrado, porque también puede ser 0 adentro. Y acá tendría que ser entonces esto, sí. Ahí estamos. Sí, yo me equivoqué, chiquillos. Lo siento. Es cerrado porque puede ser 0. Acá adentro puede haber un 0. Recuerde que lo que no puede haber, como es una función real, es un número negativo.
Entonces, lo primero que hicimos fue ver qué no podía pasar en esta función. Como tenemos una función, una raíz cuadrada, perdón, dentro de la raíz cuadrada, o sea, la cantidad subradical, no puede ser menor que 0. ¿Sí? Entonces, tenemos que, para que esto no sea menor que 0, la x cuadrada tiene que ser más chiquitita que el 4. ¿Sí? Entonces, y esto también lo podemos escribir de otra forma por si acaso. Tiene que ser mayor o igual a 0. De ahí partimos por si acaso. Entonces, no, finalmente llegamos a esto y recuerden que cuando uno saca la raíz cuadrada, obtiene que hay un más y un menos, porque hay dos números que pueden llegar al mismo resultado. Recuerden que la raíz el x cuadrado, lo vimos la semana pasada, no era función inyectiva. Entonces, vamos a obtener finalmente este intervalo, el que está acá, del menos 2 al 2, porque todos los numeritos que están acá adentro cumplen esta desigualdad que está acá. ¿Sí? Por ejemplo, si x valiera menos 3, acá sería menos 3 al cuadrado y eso es 9 positivo. Entonces, esta desigualdad ya no se cumple. Y si fuera 5, por ejemplo, 5 al cuadrado es 25 y eso tampoco es menor que 4, entonces tampoco se cumple. Entonces, como habíamos dicho, la alternativa correcta es la B. Ya, chiquillos, y vamos a ir ahora a la pregunta de desafío. Y ahí estamos. Entonces, con la pregunta de desafío, la voy a leer ahora. Sean f y g funciones, tales que g de x es igual a 1 para x mayor o igual a 2 y g de x es igual a menos 1 para x menor que 2. Y la otra función f es f de x igual a raíz cuadrada de x para x mayor o igual a 0. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? F de g de x solo está definida para x mayor o igual a 2. 2. G de f de x está definida para todos los números reales. Y f de g de 4 es igual a g de f de 4. Entonces háganla por mientras, les doy un ratito y nos vemos de ahí.
Ya, chiquillos, volvemos entonces para resolver la pregunta desafío. Vi que varios habían dicho que era la D. Vamos a marcar entonces aquí la D. Creo que no vi alguna otra alternativa puesta. Pero la mayoría dijo la D. Vamos a ver. Leamos la pregunta de nuevo. Sean f y g funciones, tales que g de x es igual a 1 cuando x es mayor o igual a 2 y g de x es igual a menos 1 cuando x es menor que 2. Y la otra, f de x es raíz cuadrada de x para x mayor o igual a 0. Entonces, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? La primera dice, f de g de x solo está definida para x mayor o igual a 2. La segunda dice que g de f de x está definida para todos los números reales. Y la tercera, la última, dice f de g de 4 es igual a g de f de 4. Entonces, veamos la primera. Fíjense que esto es una composición de las dos funciones. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si se acuerdan, esto lo vimos la semana anterior a hace 2 semanas atrás. Cuando teníamos una composición de funciones, el dominio de la nueva función, digamos, de la función compuesta, corresponde al dominio de la función que está dentro del paréntesis, digamos. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá f de cualquier cosa es raíz de cualquier cosa, entonces. Entonces, en este caso, f de g de x es igual a la raíz de g de x en el fondo. Entonces, acá nos dicen que g de x vale 1 cuando x es mayor o igual a 2 y que g de x vale menos 1 cuando x es mayor a 2. Entonces, como tenemos una raíz cuadrada, no podemos tener valores negativos. Entonces, cuando g de x vale menos 1, la función no está definida, la función compuesta. Vamos a poner otro color. Entonces, fíjense acá. Esto de aquí adentro no puede ser negativo, tiene que ser mayor o igual a 0. Y g de x la podemos definir de la siguiente manera. Vale 1 y vale menos 1 cuando x es menor a 2. Entonces, esta función, la función compuesta, no puede valer menos 1. Por lo tanto, x no puede ser menor que 2. Por lo tanto, esta parte de la función g es la que nos sirve para establecer el dominio de la nueva función. ¿De acuerdo? Entonces, los x mayores o igual a 2 son el dominio. Lo escribí muy allá, espérenme. Acá. Este corresponde al dominio de f de g de x. ¿Ok? Por lo tanto, esta función está solamente definida para los x mayores o iguales a 2. Por lo tanto, la 1 es correcta. Luego nos dicen que g de f de x está definida para todos los números reales. Fíjense que esto es como al contrario del anterior. Tenemos g de f de x. Pero f de x está definida solo para los positivos. Esta de aquí, vamos a ponerle acá, está definida solo para los positivos. Por lo tanto, g no puede tomar valores menores que 0 porque f no lo hace. Por lo tanto,
La 2 es incorrecta porque no está definida para todos los números reales, sino que solamente para los positivos. Entonces vamos a ponerle aquí una X. Y la última, voy a bajar un poquito. Vamos a ver qué pasa. Voy a usar otro color. F de G de 4. Entonces, como 4 es mayor que 2, esto va a ser lo mismo que f de 1, porque cuando x era mayor que 2, la función g tomaba el valor 1. Lo único que estoy haciendo aquí es reemplazar. Entonces esto va a ser raíz de 1 y eso es igual a 1. Y luego g de f de 4, vamos a tener que esto es g de la raíz de 4 y eso es 2. Entonces g de 2, 2 tenemos que para x mayores o iguales a 2, la función vale 1. Por lo tanto, g de 2 es igual a 1. Entonces, esta era verdadera, porque f de g de 4 es igual a g de f de 4. Entonces, finalmente, era correcta, tenían razón, que era la D. Ah, perdón. Voy a sacar eso mejor. Y me voy a ir yo. Ahí sí. Entonces, finalmente, de nuevo, la primera era verdadera, porque f de g de x, si se fijan, g de x tiene dos partes, estas dos de acá. Pero f no puede tomar valores negativos, por lo tanto esta parte se descarta. Esto como que lo ignoramos. ¿Sí? Y la única parte que me sirve para componer la función g con x era la parte donde había x mayor o igual a 2. Por lo tanto, este es el dominio de la nueva función, de la función compuesta de f con g. La 2 era incorrecta porque la función f de x ya estaba definida para los x positivos, por lo tanto, g acá no podía tomar, no podía tener como dominio valores negativos porque f de x ya tiene valores positivos para su dominio. Por lo tanto, la 2 era incorrecta. Y la última, como vimos recién, g de 4, vimos acá que cuando x era mayor o igual que 2, g era 1. Por lo tanto, g de 4 es igual a 1. Y f de 1 simplemente reemplazo. Raíz de 1 es igual a 1. Y al revés, f de 4 es igual a raíz de 4. Voy a ponerlo acá. F de 4 es igual a la raíz cuadrada de 4 y eso es igual a 2. Entonces, después vamos a tener que g de 2, o sea, vamos a tener que saber cuánto vale g de 2. Y sabíamos que g de un número mayor o igual a 2 vale 1. Por lo tanto, g de 2 es igual a 1. Entonces, la alternativa correcta era la letra D, como lo habíamos visto delante. ¿Alguna otra duda con esta pregunta, chiquillos? Vamos a seguir con un par de ejercicios más. Entonces, vamos a ir con otro ejercicio.
Ya. Esta pregunta. Chau, son 1, 2, 3, ¿qué pasa? Que me dice profe. Vamos a leer la pregunta por mientras que me aparece la pregunta acá. Respecto a la función f de x igual a 5x, perdón, 5 elevado a x, ¿cuál de las siguientes opciones es falsa? A. F de 2 es igual a 25. F de menos 2 es igual a 0,04. C. F es función creciente para todo su dominio. D. La gráfica de f no intersecta al eje de las abscisas. Y E. La gráfica de f intersecta al eje de las ordenadas en el punto 0,0. ¿Cuál de estas, chiquillos, será la correcta? O en este caso, la incorrecta. Me dicen cuál es falsa. Me voy a sacar mejor. Y ahí sí. La B me dicen. La E. ¿Qué más? La E. Varios me dicen la E. Casi todos la E. Algunos la B. Veamos. Una por una. F de 2 es simplemente reemplazar donde hay una X, reemplazamos con un 2. Entonces esto me quedaría que es 5 elevado a 2 y eso es 25. ¿De acuerdo? La C, me dicen otros. Voy a explicarlas todas por si acaso. Entonces, f de menos 2, lo mismo, 5 elevado a menos 2. Y eso es lo mismo que poner 1 dividido en 5 elevado a 2. Recuerden las propiedades de las potencias, eso ya lo vimos. Bueno, lo vieron con el profe Nico, me parece. Y esto es lo mismo que 1 partido en 25, que si hacen el cálculo es lo mismo que 0,04. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos han sido correctas. Luego dice, f es función creciente para todo su dominio. Recuerden que lo que vimos delante me decía que cuando aquí había un numerito y ese numerito era negativo, la función era decreciente. Y cuando ese numerito era positivo, la función era creciente. En este caso, ese numerito podríamos decir que es un 1, ya que no aparece. Por lo tanto, la función sí es creciente, ya que ese numerito es positivo. Esta también es correcta. Ahora, ¿cuál es el eje de las abscisas? ¿Saben todos cuál es el eje de las abscisas? Por si no se saben los nombres, una forma de recordar cuál es el eje de las abscisas y cuál es el de las ordenadas, por lo menos lo que me funciona a mí, es, o lo que me funcionó para aprendérmelas, si tú escribes una A, el eje de la abscisa es como que continúa para allá, entonces es el eje X. Y si tú escribes una O, es hacia arriba, por lo tanto, ese es el eje de las ordenadas, es el eje Y. Por si alguien no lo recuerda bien o le cuesta recordarlo. Entonces, la gráfica de f no intersecta el eje de las abscisas. Fíjense que como 5 es un número positivo, sea cual sea el valor de x, nunca va a dar un número negativo. Entonces, recuerden que el eje de las abscisas era el eje x. Por lo tanto, nunca lo cruza porque nunca va a tener f de x nunca va a tomar un valor negativo. Entonces esta también es correcta. Y como algunos habían dicho por ahí, cuando x vale 0, f de 0 es igual a 5 elevado a 0. Entonces 5 elevado a 0 es un 1. Recuerden que todo número elevado a 0 es 1. Por lo tanto, cuando x vale 0,
Recuerden que esto es x y esto y. Cuando x vale 0, y debería valer 1. Por lo tanto, esta era la alternativa que era falsa. Entonces, todos le acertaron a la respuesta, o casi todos, pero los que no, ahora saben cuál es la respuesta correcta y ojalá que entiendan. Y vamos a ir a un último ejercicio. Espero que a todos les haya quedado claro este ejercicio. Ya, vamos a ir a otro ejercicio. El último. Estamos por terminar la clase, chiquillos. Vamos a ir al último ejercicio que está muy fácil. Dice, si f de x es igual a elevado a x, corresponde a una función del tipo exponencial creciente. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? Siempre verdaderas. ¿Cuál será? ¿Cuál será la alternativa correcta en esta pregunta? El dominio de f es R, dice la 1. El recorrido de f es los reales positivos. Y 3, A puede tomar cualquier valor real positivo. Voy a hacer esta y vuelvo a la anterior que me dicen que la D no la entendieron. Acá me dicen que es la C. 1 y 2. D me dicen otros, 2 y 3. Espero respuestas. Es la última pregunta que vamos a ver el día de hoy. La B me dicen algunos. Ya. ¿Por qué la 1 es verdadera o por qué es incorrecta? Dice el dominio de f es R, es decir, los valores de x, esto me quiere decir la 1. Los valores de x pueden ser cualquier valor real, positivo, negativo, incluso el 0. ¿Será verdad? Me dicen la E también. Luciano Iturre dice la E. GSTV LN, no sé cuánto. También dice la E. Fumón Torres la omite. Ya. Acuérdense que el dominio para una función exponencial eran todos los reales, porque acá cualquier valor puede tomar x, por lo tanto esta es correcta. La x acá no se indefine con ningún valor. Ahora, exacto. Emerson B123 me dice, pero que el recorrido depende de la constante k. Claro, pero en este caso no hay constante k. Pero ¿qué pasa? Que me dicen que es una función creciente. ¿Qué me quiere decir eso? Que k es positivo. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, el recorrido, como k y a también es positivo, el recorrido van a ser los reales positivos sin incluir al 0. Entonces está bien también la 2. Y la última dice que a puede tomar cualquier valor real positivo. Recuerden que me dice que es una función exponencial creciente. Por lo tanto, el parámetro a puede tomar cualquier valor real positivo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E. Fíjense que en esta pregunta no hay que hacer mucho cálculo ni ninguna cosa.
¿Por qué si A es 1 se indefine? Ah, sí. Ah, sí, toda la razón. No es que se indefina, ojo. No es que se indefina, pero si A es igual a 1, sea cual sea el valor de... Esto está malo, lo siento. Borré toda la letra. Y ahí sí. Ojo con lo que dice Pedro Balsa. 1, 2, 3. Si A es 1, me quedaría f de x igual a 1 elevado a x. Y 1 elevado a cualquier cosa es 1, por lo tanto esta función no sería creciente, sería constante. Por lo tanto, la 3 era incorrecta. Entonces, la alternativa correcta era la C definitivamente. Perdónenme si los confundí. Exacto, A debe ser mayor que 1. Muy bien para el que lo dijo, no me acuerdo quién era. ¿De acuerdo, chiquillos? Entonces, esta era la C. La 1 y la 2. Porque si A vale 1, entonces la función no es creciente, es constante. Y finalmente alguien acá me pedía que explicara la D, lo último, la D o la E, no me acuerdo cuál era, pero voy a explicar las dos. La D dice, la gráfica de F no intersecta el eje de las abscisas. Fíjense que como 5 es positivo, sea cual sea el valor de X, todo esto va a ser positivo, por lo tanto, la gráfica nunca va a bajar del 0 para el eje Y. Por lo tanto, nunca va a atravesar el eje X. ¿De acuerdo? Nunca va a intersectar el eje X. Fíjense en esto. Bueno, me queda un poco chueco, pero este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, la gráfica era una cosa así. Y nunca va a pasar el eje X porque esto nunca va a ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces, chiquillos, hemos llegado al fin de la clase número 13, que era la de hoy, donde vimos función raíz cuadrada, función exponencial y función logarítmica. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30. Esperamos empezar a la hora la próxima semana. Y que tengan una linda semana. Para los que ya empezaron las clases, ánimo, queda poco. Chao, chao.